Buenos días a todos. Me gustaría empezar esta mañana haciendo la pregunta que es el título de esta predicación. ¿Somos ambiguos? Caminamos hacia unos tiempos donde las posiciones firmes ya no existen. Cada uno tiene su verdad. Y no hagamos cosas con nuestra actitud, con nuestra manera de ser o según qué acciones hagamos, no vaya a ser que también ofendamos a las personas que están a nuestro alrededor. Quizás en algunas ocasiones incluso podemos meternos en algún problema con según quiénes por nuestra manera de ser o de lo que hemos dicho. Lo que sí está claro es que nada está claro. Todo depende de cómo lo sintamos y la indefinición ha llegado incluso a nuestras generaciones más jóvenes. Navegan entre la incertidumbre y buscan una identidad, como todos la hemos buscado, y lo cierto es que no la encuentran, porque todo es muy vago. ¿Cuál es el resultado de todas estas cosas, de esta indefinición? Uno de los motivos mayores de mortandad en España y en Cataluña es el suicidio, y todavía se ceba más sobre los jóvenes. Y sabéis una cosa, yo creo que en ocasiones nosotros algunas veces no estamos tan distantes de aquellos que se mueven entre las neblinas de las convicciones. Yo pienso que algunas veces somos definidos, indefinidos. ¿Y qué significa? ¿Qué quiero decir con este juego de palabras? Que sí sabemos quiénes somos, sí sabemos hacia dónde vamos, pero que algunas veces preferimos la indefinición, porque no siempre estamos dispuestos a pagar el precio que significa mostrarnos tal y como el Señor quiere que nos mostremos. Y no siempre sabemos cuáles son las líneas rojas que no debemos de traspasar, o quizás no hemos valorado las consecuencias de traspasarlas. Yo recuerdo esas noches en las cuales yo llegaba a mi casa con mareado del alcohol y con olor a tabaco, pero eso sí, los domingos iba a la iglesia. ¿Qué pasaba el resto de la semana? Pues el resto de la semana, cuando estaba en el colegio, estaba haciendo formación profesional, negociaba. Unas veces estaba en un mundo y otras veces estaba con el Señor. Siempre lo hacía dependiendo de cómo me fuera. Lo cierto es que no tenía ningún tipo de problemas. Era un hijo de Dios que no tenía problemas. Me amoldaba al mundo. Todo el mundo me veía bien. Pero lo cierto es que dentro de mí había un sentimiento de fraude hacia Dios. Y fue Dios quien tuvo que hacer añicos mi vida para volverla a reconstruir de nuevo. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué es ser ambiguos? ¿Qué consecuencias trae ser ambiguos? ¿Por qué lo somos? ¿Qué opina Dios sobre la ambigüedad? Y si realmente Dios no está de acuerdo con esto, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué beneficios comporta obedecer a Dios? Para ello me gustaría que empezáramos leyendo en el capítulo 18 y versos que van, el capítulo del Evangelio de Juan 18 y versos que van del 28 al 48. Dice así la palabra de Dios: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuera el malhechor, no te lo hubiéramos traído. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo Pilato: luego, ¿eres tu rey?
respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En este texto que acabamos de leer vemos a un Cristo acusado injustamente por los judíos de la máxima autoridad romana, de ser un delincuente. Esta conversación probablemente se realizó en la Torre Antonia, dentro del Templo de Jerusalén. Era una fortificación dentro de lo que era el templo, donde se encontraban justamente pues, los soldados romanos y, por supuesto, sería el máximo responsable de ellos. Ahora, ¿qué motivo le llevó a acusar a Jesús de ser un malhechor? Para los judíos, lo que había hecho era manifestarse como hijo de Dios. Y otra de las cosas que era rey. Pero esto no solo preocupaba a los judíos, sino también a los romanos, porque ya no era la primera vez que se habían levantado líderes en contra de la oposición del Imperio Romano ocupando sus tierras. No era la primera vez que había habido sublevaciones. Ahora, ¿quién era la persona con la cual está manteniendo esta primera conversación con Jesús? Creo que casi todos lo conocemos, que es Poncio Pilato. Es el máximo representante del Imperio Romano en aquella época, se llamaba prefecto, lo que podríamos hoy entender como un gobernador. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en las películas que he visto sobre Jesús es que algunas veces representan a Poncio Pilato como una persona quizás apocada o una persona que no tenía ningún carácter, pero lo cierto es que esta persona era una persona ruda y era sanguinaria. En una de las obligaciones que los judíos tuvieron en Jerusalén, este hombre introdujo a soldados dentro de aquella turba, vestidos como de calle, y más adelante sacaron los soldados sus dagas y dieron muerte a todos los que se estaban sublevando. Pero también en lo que es la sublevación de los samaritanos, eso también lo podéis buscar, este hombre fue capaz de crucificar a todos aquellos que eran responsables de ello. Por lo tanto, esta persona no era una persona apocada, sino realmente, como hemos dicho, una persona que era ruda y era sanguinaria. Ahora, ¿por qué un hombre con tanto poder está interesado con Jesús? ¿Y por qué un sanguinario de este tamaño evita en varias ocasiones ser responsables de su muerte? ¿O por qué tantas preguntas sobre el reino de Jesús sin llegar a ninguna conclusión, más allá de una inocencia? ¿Por qué este hombre no fue valiente con Jesús y su verdadera inocencia? Y la respuesta es que era una persona ambigua. No olvidemos que también Poncio Pilatos había sido advertido por su mujer, que había tenido sueños y que no debería de tener nada que ver con la muerte de este hombre. Podemos decir que esta persona quería quedar bien con los judíos y también quería quedar bien con Cristo, en una situación indefinida sin llegar a ningún compromiso. De esta conversación que acabamos de leer en el texto del Evangelio de Juan, podemos sacar varias conclusiones. Podemos preguntarnos en primer lugar, ¿qué es ser una persona ambigua? Podríamos definirlo en lo referente a lo espiritual como una persona que no se define claramente ni en su fe, ni en sus palabras, ni tampoco en sus acciones. Alguien que transmite mensajes contradictorios o que se mueve entre dos posiciones sin llegar a ningún compromiso. El relato de Juan nos ofrece a un Pilato preocupado por quedar bien con todos. Por un lado, quiere escurrir el bulto de la muerte de Jesús y por el otro también está interesado en saber de qué se trataba ese reino que hablaba el Mesías, dándose cuenta de que no iba a causar ningún tipo de peligro, porque ese reino que él estaba hablando era un reino espiritual. Llegaría a incluso aceptar a Jesús más adelante para contentar a los judíos, pero por otro lado también le ofreció vivir
cuando recordemos que liberaban a alguien en el tiempo de la Pascua. ¿Y dónde del relato bíblico vemos a un Pilato que se posiciona en uno de los dos lados? Mi respuesta es que en ningún lado. Lo que quería era eludir, por un lado, el tener problemas con un pueblo judío que ya tenía suficiente en aquella época con poderlos aplacar. Pero por otro lado quería evitar la muerte de como mínimo aquel hombre que era inocente y como máximo era el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué características tiene una persona que es ambigua? Las personas que son ambiguas, como vemos aquí en este texto, son personas de doble ánimo, personas indecisas en cuanto vemos este relato. Pilato estaba muy impactado con la pregunta sobre el reino que le habla de su procedencia celestial. No era alguien con quien él había alzado antes los romanos. Jesús no era una persona arrogante, su actitud era mansa, pero por otro lado estaba la presión de los judíos. Normalmente las personas ambiguas, y en este caso lo vemos, suelen tener una doble intención. Por un lado quería saber más sobre Jesús, pero en el fondo esta persona no estaba interesada en nada de lo teológico que significaba el reino de Jesús y él como rey. Pero por el otro lado también vemos que al final este hombre llegó no solo a maltratar al Mesías, sino también autorizó su muerte. La tibieza espiritual es una de las características de la ambigüedad espiritual. Si nos fijamos en el diálogo de Pilatos, con Jesús no llega a afirmar o a estar convencido de algo que no fuera su inocencia. Si bien esa afirmación se diluyó con la presión que ejercieron aquella turba de judíos, era una persona que podríamos decir que era políticamente correcta. Pero finalmente la ambigüedad también pasa a la voluntad de no querer nunca tener problemas con nadie. Intenta siempre negociar, como vemos, tanto con los judíos como con Jesús también. La aplicación personal que podíamos hacer en respecto a esta primera parte de cómo es una persona ambigua, es que en esta mañana nos podíamos preguntar ¿qué pensamos nosotros en referencia al Rey de Reyes y su reino? ¿Somos personas realmente ambiguas? ¿Cuántas veces hemos sido indecisos en lo referente a nuestra fe? ¿Realmente hemos querido tomar una decisión en cuanto a nuestra manera de creer y nuestro estilo de vida, pero se ha quedado a medias porque queremos evitar problemas o porque quizás esta manera de creer también nos saca de nuestra zona de confort? ¿Cuántas veces como cristiano hemos hecho lo correcto y lo contrario? La mejor manera de saber si realmente está pasando esto en nuestras vidas es quizás alguien de nuestro alrededor que nos pregunte, ¿pero tú realmente como cristiano puedes hacer este tipo de cosas? ¿Estamos queriendo quedar bien siempre con todos? Porque al fin y al cabo es duro esa separación social que tenemos en ocasiones con nuestros amigos o quizás con las personas que están trabajando con nosotros. Yo creo que es el momento de mirarnos a nosotros mismos para saber si realmente tenemos alguno de los ítems que acabamos de mencionar y que forman parte de nosotros, porque eso nos indica que realmente hay un problema espiritual en nuestra vida. Ahora, ¿por qué lo somos? ¿Por qué somos personas ambiguas? Podemos afirmar que realmente cuando somos de esta manera hay un problema, como hemos dicho, espiritual en nuestra fe, pero profundizando más sobre lo que acabamos de afirmar, es que quizás también hemos puesto en una balanza a Dios y en otra a Dios y al mundo, y realmente hemos visto que el mundo quizás también es algo de lo cual nos puede interesar y le estamos dando quizás más importancia de la que se merece. La mala noticia, tanto para Pilatos como para aquellos que pueden tener este tipo de actitud, es que con el mundo no se puede negociar. Porque va a llegar el momento en el cual nosotros vamos a tener que decidir si vamos a estar con Dios o vamos a estar con el diablo. Así que no hay medias tintas. Jesús no deja indiferente a nadie. Y realmente, si nos fijamos en el verso 33 y 34, sus preguntas llegan al final a definir a aquellos que le están escuchando. Realmente para mí Jesús es el mejor comunicador del mundo y realmente muchos de los expertos en comunicación lo han dicho. Realmente es una persona
que no deja indiferente a nadie y que transmite un mensaje claro. En este texto nos vemos un precepto que es preguntado por Jesús sobre si era el rey de judíos, si era el rey de los judíos o no. Y lo que Jesús le responde es: ¿quién soy yo para ti? Quizás, como te han dicho, un malhechor, quizás alguien que podía darte problemas o peligro, pero por otro lado igual puedo ser ese que te ha advertido tu mujer que soy, igual puedo ser el salvador de este mundo. Pero me gustaría también poneros un ejemplo de lo contrario, porque Jesús no es ni la primera ni la segunda vez que le preguntan: ¿quién soy yo para ti? Y si nos fijamos y leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versos 15, creo yo que hasta el 17, dice: y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Realmente es una contraposición de lo que vemos entre una persona indefinida y una persona que realmente está decidida por Cristo. Jesús muestra la debilidad de nuestra alma, el error de vivir en una fe a medio gas, nuestro orgullo de no querer dar nuestro brazo a torcer, no ser conscientes de las consecuencias de caminar de esta manera. Posiblemente Pilatos acabó su vida siendo, eso sí que es cierto, que acabó siendo enemigo de César, pero dice la costumbre que también acabó quitándose la vida. ¿Cuántas personas puedo recordar que caminaron conmigo en la misma fe y se separaron de Dios porque le dieron más importancia a los deleites pasajeros? Yo también fui uno de ellos, pero como siempre os digo, siempre hay posibilidad de restauración y siempre hay salida, porque creo que la ambigüedad es algo que puede calar profundamente, no solo en la iglesia primitiva, sino en la iglesia de hoy en día. No solo es un motivo el que vemos el valorar al mundo más que a Dios, sino también pienso que otro motivo por el cual somos ambiguos es porque no queremos pagar el precio de ser consecuentes con nuestra responsabilidad de vivir como hijos de Dios, de vivir conforme a su palabra, de ser consecuentes con nuestra fe. Esto en términos médicos sabemos que tenemos una enfermedad y es bueno saberlo, pero no seamos, como dice la palabra, aquellos que miran en un espejo, se miran tal como son, pero no deciden hacer nada, se marchan, porque el tiempo pasa y las consecuencias también se agravan. Conocemos por qué somos de esta manera, pero es urgente que nos pongamos manos a la obra para decidir atajar este mal. Recordemos que la cobardía es dañina para nuestra fe. Ahora sabemos que es una persona ambigua, también hemos descrito cómo es y por qué, pero pienso que también debemos de saber qué es lo que Dios piensa sobre eso. Cuando estaba confeccionando esta predicación me vino a la memoria el Apocalipsis 3, 15 y 16, que nos habla sobre la iglesia de la Odisea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta es la primera pista que Dios nos da sobre qué es lo que Él cree sobre ser ambiguo. Dios prefiere incluso que nos pongamos en oposición antes de ser indiferentes o no tener compromiso. Otro versículo que podríamos también utilizar y reflexionar sobre él en cuanto a lo que Dios opina de esta ambigüedad es en Primera de Reyes 18, 21, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él, y si Baal, id en pos de él. Este versículo vemos a un Elías que está confrontando a su pueblo con la ambigüedad. Por un lado parecía realmente
que estaban siguiendo a Dios, pero realmente no era así, estaban siguiendo a Baal. Y eso también es lo que nos muestra también nuestra dejadez en cuanto a nuestra obligación de ser hijos de Dios que deben de seguir el camino que Dios nos ha mostrado. Pero si seguimos más adelante, en 2 de Timoteo 3:5, también dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí Pablo describe a aquellos creyentes que en aquellos días, y creo que también en el día de hoy, pueden aparecer que realmente parecen que tienen una vida saludable cristiana, pero realmente no es así. El aparentar lo que no es, también, como hemos dicho, es una forma de ambigüedad, a la cual le indica a Timoteo que debe de evitar de esas personas, porque no va a sacar nada realmente bueno de ellas, porque van a ser un ejemplo malo no solo para él, sino también para los hermanos que están en la iglesia. Pero también es bueno saber qué opina Jesús sobre esto. Dice en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús nos dice que nadie puede hacer esto, vivir un camino ambiguo, porque o está de un lado o se está del contrario. Servir al mundo y a Dios al mismo tiempo solo puede indicar algo, que estamos sirviendo al enemigo de Dios y estamos generando frutos que no sirven para nada, solo estamos acumulando días tristes. La conclusión que podemos dar sobre este punto es que Dios rechaza de una manera clara y de una manera directa la ambigüedad y llama a su pueblo a definirse y a involucrarse, a vivir para Él. Vivir de esta manera no solo es engañoso para nosotros, sino también puede engañar a aquellos que están a nuestro alrededor y puede llegar a confundir y hacer mal al resto de hermanos. No podemos vivir una vida con una fe dividida en dos partes. No hay negociaciones, o estamos con el Señor o estamos lejos de Él. Y nuestro Señor no va a aprobar nuestra actitud y vamos a sufrir las consecuencias. Si realmente Dios está rechazando esta manera de actuar ambigua, ¿qué es lo que podemos hacer para salir de esto? Yo creo que la primera cosa que podemos hacer es hacer una autoevaluación personal de nuestra condición espiritual. Realmente, mirándonos a nosotros, debemos de pensar quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Realmente, volviendo al tema de la Odisea, como digo en Apocalipsis 3:16, nos dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una de las consecuencias de ser ambiguo es que tendemos a autoengañarnos, y es necesario que seamos sinceros con nosotros y con nuestro espíritu para saber realmente quiénes somos. Nos podemos preguntar: ¿realmente tenemos una relación genuina con nuestro Señor? ¿O solamente nos acordamos de Él cuando tenemos problemas? Y la segunda acción que podemos para combatir la ambigüedad es volver a tener una intimidad con Dios, renovando la pasión y el amor por nuestro Dios. Es necesario en ocasiones volver, como dice en Éfeso, a ese amor genuino que hemos perdido. Y pienso que la oración es algo vital para nosotros, que debemos hacer a diario, pero lo debemos hacer de una manera sincera y expresando a nuestro Dios aquello que sentimos en cada momento. ¿Recuerdas el primer amor con nuestro Señor? Yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo cuando recibí a Dios, cuando quería leer la palabra de Dios cada día y quería compartir con los demás aquello que había cambiado mi vida. No sé si lo recordáis vosotros, vuestro primer amor, pero hay que volver a esto. Hay que luchar para retomar otra vez esa relación genuina con nuestro Señor. En tercer lugar, debemos de definirnos espiritualmente. No podemos estar en dos mundos. Pilatos fue la marioneta de los judíos por no quererse definir con Jesús.
y no se dio cuenta de que la gente, por mucho que grite, no tiene más razón. Definirse espiritualmente requiere de valentía, porque la presión que sufrió el prefecto de Roma fue al que al final dio con la muerte de aquel que era inocente. Y nosotros no vamos a ser menos que este hombre. Vamos a necesitar fortaleza para también saber soportar la presión de este mundo. Es necesario pedirle a Dios que nos sustente en estos momentos de indecisión para darnos cuenta de que seguir a Dios es la mejor decisión de nuestra vida. También debemos de alimentarnos espiritualmente, porque esa tibieza sale precisamente de esa falta de alimento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Sí, todos sabemos que debemos de leer la palabra de Dios como algo habitual, pero algo que también tenemos que tener claro es que debemos de abrir nuestro corazón a todo aquello que leemos en la palabra de Dios. No podemos poner obstáculos y leer las cosas que nos interesen. Debemos de aceptar tal y como la leemos y lo que Dios está hablando para nuestras vidas. Aquellos que estaban acusando a Jesús conocían perfectamente los textos del Antiguo Testamento, los textos veterotestamentarios los conocían y también conocían las costumbres, pero torcieron su fe y su manera de aplicarla, y esa fue la que llevaron al odio hacia Jesús y esa cegueza espiritual. Y también debemos de entender el fuego del Espíritu de Dios que hay en nosotros, porque justamente nos da la fuerza que carecemos cuando somos tibios y tenemos esa ambigüedad en nuestra alma. Es necesario pedirle a Dios que su Espíritu nos sustente cada día de nuestra vida, porque cada día que nos levantamos es un acto de valentía, es salir adelante y ser consecuentes con aquello que nosotros creemos. Finalmente, aprendamos a vivir con un propósito y en obediencia. En este momento, el ejemplo que yo veo más claro es el ejemplo de Jesús mismo. Cuando leemos este texto, nuestro Salvador lo tenía muy claro. Explica a Pilatos que Él era rey y su reino, su propósito, su procedencia. Él era muy consciente de la trampa a la cual le estaban haciendo, que finalmente finalizaría con su propia muerte, una muerte a favor de toda la humanidad. Los propósitos como creyentes que leemos en la palabra de Dios se definen nuestro camino, pero realmente quien los hace realidad es nuestra obediencia a Dios y su voluntad hacia cada uno de nosotros. Jesús ni por un momento se paró a pensar si realmente valía la pena lo que estaba haciendo. Él quería ser obediente a Dios, sabía que tenía un propósito para su vida y lo hizo realidad. Y es necesario también que nosotros seamos conscientes de que estamos en este mundo con un propósito y con una obligación de seguir a nuestro Dios. Finalmente, ¿qué beneficios espirituales existen en dejar de ser ambiguos? Como se dice, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila y un corazón satisfecho. Cuando nosotros somos ambiguos, nuestra espiritualidad desde luego que sufre. En el fondo solo sacamos de este mundo beneficios momentáneos que no nos van a llegar en nuestro corazón. Solo un Dios viviendo en nuestros corazones nos puede hacer vivir de una manera plena y con gozo. Nosotros nos sentimos satisfechos porque hacemos la voluntad de Dios, porque para eso fuimos creados, para obedecer a nuestro Dios, y que éste se haga realidad sus verdades en nosotros. Fuera de esto no hay una satisfacción profunda. Cuando Jesús hizo la voluntad del Padre, éste halló contentamiento en su decisión. Qué precioso debe ser el que cada uno de nosotros, cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, Él sienta contentamiento por lo que estamos haciendo. Vivir siendo un verdadero creyente nos lleva a tener una confianza y una seguridad que siendo ambiguos no. Recordemos cómo Pilato se dejó llevar por la presión. Tenemos en nuestro poder, en las manos de nuestro Señor, estamos en las manos de nuestro Señor. Y esto es la realidad que camina con nosotros, que Dios está a nuestro lado. Sentimos paz y libertad cuando nuestro corazón no está dividido, cuando caminamos de manera genuina y no con una careta.
Nuestro corazón comienza a tener salud espiritual correcta cuando sabemos que Dios está con nosotros y tenemos una buena relación con Él. Cuando afrontamos nuestro camino de Dios a nuestro lado, nuestra espiritualidad es más fuerte, puesto que lo tenemos a nuestro lado. Somos capaces de vencer tentaciones y dudas. En definitiva, cuando dejamos la ambigüedad con Dios, elegimos ser claros y firmes en nuestra fe, experimentamos paz, una vida genuina y una relación más profunda con nuestro Señor. Me gustaría que valoráramos realmente todos estos beneficios que Dios nos da, porque realmente si lo ponemos en una balanza, siendo sinceros, con lo que nos ofrece el mundo realmente no tiene ningún tipo de valor esto. Realmente es necesario el que nosotros lo hagamos y vivamos de esta manera porque nuestra vida va a ir bien. Y como conclusión a esta predicación de hoy, hoy hemos definido lo que es ser una persona ambigua. Sabemos que nosotros podemos llegar a serlo, quizás por las indefiniciones que hemos hecho de palabra o de acción o de manera de pensar, pero también porque lo hacemos, porque valoramos más el mundo quizás que Dios, o porque no queremos llegar a pagar el precio que supone el vivir una vida donde el pecado reina. También sabemos lo que opina Dios sobre esto, el rechazo absoluto a esa manera de vivir indefinida, y realmente también sabemos cómo salir de esto. El realmente es conocer de nosotros cómo estamos espiritualmente, el realmente pedir a Dios también que nos dé fuerzas para salir de este camino, para realmente vivir una vida genuina, que el Espíritu Santo nos sostenga y que también sepamos definirnos de manera correcta, siendo valientes. Y realmente también, si nosotros somos obedientes a Dios, Dios también nos bendice con esa paz, con ese gozo, es decir, ese saber estar en los momentos de presión. Dios nos da la tranquilidad necesaria, el saber que Dios está a nuestro lado. Y me gustaría que en el día de hoy, o quizás en esta semana, pudiéramos valorar este tema sobre la ambigüedad. Me gustaría finalizar hablando sobre Miguel Ángel. Miguel Ángel, el artista, el pintor que hizo la Capilla Sixtina, llegó a conocer a Cristo. Fue en Italia, cuando Juan Valdés, uno de los teólogos cristianos, los primeros teólogos cristianos que marcharon de España porque su vida corría peligro, y llegó a Italia, y ahí se encontraron este hombre de Dios y también Miguel Ángel, y ahí pues conoció a Cristo. Lo cierto es que él le fue ordenada hacer la Capilla Sixtina, que si la podéis ir a ver a Roma, aparecen frescos de lo que es la creación del mundo y también lo que tiene que ver con el juicio de Dios. Y entre una de las críticas que podemos ver allí en esos frescos es, por ejemplo, que refleja el mal Miguel Ángel con los colores de la bandera de la Iglesia Católica, entre muchas otras cosas. Pero lo cierto es que Miguel Ángel jamás expresó de una manera clara y directa su manera de creer. Y eso, a lo largo de su vida, fue un grave pesar que tuvo en su corazón. Así que sería bueno que pensáramos en esta mañana si realmente debemos dejar de ser ambiguos y que le pidamos a Dios que realmente le sirvamos de una manera fiel y genuina. Me gustaría finalizar con una oración. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio de tu Hijo, también en esa conversación, Señor, con aquel que era un representante romano, Señor. Porque tu Hijo, Señor, no deja indiferente a nadie, Señor. Y es mi deseo también que no sea tampoco, no los deje indiferentes a nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, de una manera obediente, de una manera fiel, Señor. Ayúdanos a apartar y a dejar de valorar otras cosas que no tienen valor, Señor, para seguirte a ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que muestre, Señor, los valores, Señor, de tu reino, Señor, y de aquel que cambió nuestra vida. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.